Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Algunos de vosotros se sonríen al oír esta frase. Los más frikis del lugar, posiblemente. ¿Por qué? Porque esta frase es una frase que la dijo un gran héroe que se llama Spider-Man. No, en concreto no la dijo Spider-Man, la dijo el tío de Spider-Man, ¿no? Podríamos pensar que la frase es original de ahí, pero realmente no es de ahí. Ya la dijo antes un presidente norteamericano en la Segunda Guerra Mundial, la dijo también Churchill, y si nos atrasamos en el tiempo, podemos llegar hasta un griego en la Grecia clásica, como Damocles, que fue posiblemente el primer registro que se tiene de esta frase. Entonces, no, tenemos que decir que no es original, ¿no? De eso vamos a hablar hoy, de un gran poder y una gran responsabilidad. A ver si os suena lo que os voy a decir ahora. Andrés Iniesta, Xavi Fernández, Xabi Alonso, Iker Casillas, Sergio Ramos, David Villa, Santi Cazorla, Sergio Busquets. Algunos sonará bastante a los futboleros, y a algunos que no son futboleros es posible que también les suene. ¿Por qué? Porque este equipo consiguió grandes logros para la selección española, como ningún otro en la historia de la selección española. Año 2008 creo que consiguen la Eurocopa. Año 2010 consiguen el Mundial. Año 2012 vuelven a conseguir la Eurocopa. Y llegamos al año 2014, Mundial de Brasil. Este equipo. ¿Qué expectativas tendríamos? Bueno, pues las mejores, ¿no? Venían de una serie de clasificatorias con casi todos triunfos, no habían perdido ni una vez, solamente habían empatado 2 veces, con equipos como Francia muy potentes, ¿no? Y nosotros primero. Durante no sé cuánto tiempo, 6, 8 años, dominando el fútbol mundial, a nivel mundial, ¿no? Esto no lo hemos visto nunca. Los españoles no estábamos acostumbrados a esto, lo normal es que nos lleváramos las grandes decepciones, pero en este momento de la historia ganamos, ¿no? Por primera vez, yo nunca había visto a la selección ganar esto. Año 2014. Caemos eliminados en la primera ronda del Mundial. Los jugadores guardaron silencio, excepto uno, Xabi Alonso, que dijo: no estábamos preparados física ni mentalmente. Se habían confiado. ¿Tenían capacidad? Muchísima. Pero no habían cumplido con su responsabilidad, ¿no? De eso vamos a hablar hoy. De eso vamos a hablar hoy. Estamos en una serie de Adviento, hablando de las promesas que Dios hizo a través de la Escritura para la llegada de un Salvador, de un libertador, de lo que la Biblia dice que era el Mesías, ¿no? El Cristo. Hemos visto cómo en Génesis ya se hace una primera promesa. Hemos visto cómo Abraham también tiene otra, como Moisés tiene otra, como Jacob antes que Moisés tiene otra. Hemos visto varias ya. Es interesante porque quitando la primera, las demás son todos nacimientos, ¿no? Y si podemos ver un elemento común en todos estos nacimientos es que en todos hay problemas, ¿no? En la mayoría, pues las mujeres eran estériles. Bueno, las mujeres, no sabemos quién era estéril del matrimonio, ¿no? Pero no tenían niños, ¿no? Moisés no. Pero el faraón manda matar a los niños. No sé yo qué es peor. Y llegamos a este relato, y como ha leído Ana, pues vemos que también nos encontramos con una pareja que es estéril, ¿no? Muy bien. Pues vamos a ver lo que aprendemos del texto. Nos vamos al versículo 1. Dice: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y nos encontramos en el libro de Jueces. Ya habían conquistado la tierra. Bueno, desde Moisés hasta ahora hago un breve resumen, ¿no? Pues Moisés saca al pueblo de Egipto. Bueno, Dios lo saca a través de Moisés. Y al final pues se tiran 40 años en el desierto. Moisés al final muere y todo el pueblo que salió con él, pero los descendientes
sí entran en la tierra prometida, pues guiados por Josué. Y bueno, y van conquistando la tierra prometida. Llega un momento que ya se paran, ¿no? Y entonces pues empiezan a asentarse en esa tierra prometida. Pero tenían problemas. Nos encontramos ahora en la época de los jueces. No había un rey en Israel, ¿no? Y el libro de los jueces repite periódicamente para recordarnos cómo vivían aquella gente. Dice, y en aquella época no había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Cada uno hacía lo que le daba la gana, por decirlo en términos más vulgares, ¿no? Muy bien, pues en este contexto nos encontramos, ¿no? Y los hijos de Israel vuelven a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Ahora, hay un ciclo en Jueces que se repite con cada juez, con cada personaje bíblico que aparece, ¿no? Los hijos de Israel pues caen en la desobediencia, ahí tengo una gráfica, los hijos de Israel caen en la desobediencia, en el pecado, sufren opresión por los distintos pueblos que vivían al lado de ellos, los filisteos, los madianitas, en fin, varios. Hay un arrepentimiento y al final hay una liberación a través de un personaje bíblico pues que Dios elige, ¿no? Y volvemos a este ciclo, ¿no? Aquí en este versículo pues no se relata el ciclo completo, relata la mitad del ciclo, vuelven a hacer lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entrega en manos de los filisteos, ¿no? Y necesitan ese libertador, necesitan el arrepentimiento, que no sale en el texto, y necesitan ese libertador, ¿no? Y este es el contexto en el que está este texto, ¿no? Y lo que vamos a ver ahora es cómo surge este nuevo libertador. Y lo vamos a ver prácticamente desde antes de su nacimiento. Es decir, que el libertador, mientras se hizo adulto y libertó a los israelitas, pues tardó 40 años, ¿no? Como nos dice el texto, ¿no? Muy bien, pues nos vamos. Por tanto, vemos una primera necesidad en este texto. En este texto vamos a ver 3 necesidades. Y vemos una primera necesidad. Una necesidad de liberación por parte de los israelitas de los filisteos que le estaban oprimiendo, ¿no? Y nos vamos al versículo 2. Y dice, y vamos a ver una segunda necesidad. Y había un hombre en Zora de la familia de los danitas, es decir, de la tribu de Dan, y deberíamos preguntarnos dónde está esta tribu. Y es bastante simple. Esta tribu estaba... para que os hagáis una idea. Los filisteos vivían en Filistea, que corresponde ahora a la franja de Gaza, que está tan de moda, ¿no? Pues la tribu de Dan se asentaba al norte, en la frontera con Filistea. Es decir, es como si estuvieran en la frontera con la franja de Gaza, precisamente a los que han atacado ahora, ¿no? Pues estos eran allí vivía la tribu de Dan. Por tanto, hablamos de alguien que vivía en la frontera y que posiblemente tendría miedo su familia de lo que podía pasar, ¿no? El cual se llamaba Manoa, ese hombre se llamaba Manoa. Y volvemos a ver, pues, un caso, pues, que su mujer era estéril y no había tenido hijos. Ahora, debemos de saber qué es lo que para una mujer israelita significaba ser estéril y no tener hijos, ¿no? Porque hoy día, pues, puede haber muchas mujeres que sufren esto, y hombres también, pero en aquella época era mucho más grave para ellas, ¿no? Y es interesante porque estaba leyendo un estudio científico, que tengo ahí una cita, que dice... Eso. La mayoría de las parejas infértiles consideran la infertilidad y su tratamiento como una de las experiencias más estresantes y dolorosas de la vida. Estamos hablando de nuestro tiempo, ¿eh? Esto es un estudio de la Universidad de Málaga. La mayoría de las parejas infértiles consideran la infertilidad y su tratamiento como una de las experiencias más estresantes y dolorosas de su vida. Aquellas personas que no pueden tener hijos, a aquellos se les hace un mundo, normalmente. Es posible que haya quien le dé igual, pero normalmente aquello es un gran problema, ¿no? Varios estudios indican que las mujeres infértiles tienen índices altos de ansiedad y depresión y que se ven más afectadas
que sus parejas, es decir, que sus maridos en este sentido. Es decir, que a las mujeres les afecta todavía esto mucho más, ¿no? Ahora, en aquella época, esto se multiplicaba. ¿Por qué? Pues simplemente vemos en la Biblia cómo la descendencia era algo muy importante. El Nuevo Testamento empieza con la descendencia de Cristo y vemos en los distintos libros del Antiguo Testamento cómo hay distintas cronologías de descendencia. Porque para ellos era muy importante de dónde iba a venir el Mesías, qué camino iba a seguir el Mesías, ¿no? La descendencia, saber tu ascendencia era algo fundamental. Pero esta mujer no podía tener hijos. Por tanto, vemos la segunda necesidad. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, he aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Es decir, se aparece el ángel del Señor. Y es interesante porque aquí no dice un ángel del Señor. Y hay distintas partes en la Biblia donde se habla de el ángel del Señor, no un ángel del Señor, ¿no? Y nos deja un poco confundidos de quién es este ángel. Porque en otros sitios pues se habla de su nombre, pero en este caso, como vamos a ver a continuación, pues no se habla del nombre, ¿no? Se habla del ángel del Señor que se le aparece a la mujer. Le dice, tú eres estéril, no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Es decir, le anuncia que va a tener un hijo. Y continúa el texto y dice en versículo 4, ahora pues, le dice el ángel a la mujer, ¿no? Cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno. Y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Es muy interesante porque lo que le viene a decir es que el niño va a ser nazareo. Ahora, ¿qué significaba eso, no? Cuidado, nazareo no es nazareno. Nazareno era Jesús Nazareno, que era de Nazaret. Nazareo era otra cosa. Y nazareo simplemente era una consagración. Una consagración de una persona para Dios. Iba a ser dedicada para Dios, ¿no? Y iban a tener una serie de características, de responsabilidades que iban a tener que cumplir. Una de ellas, como dice el texto, es que no debían de cortarse el pelo. Así se iban a identificar. No debían de beber vino, no debían de beber sidra, no debían de beber licor, bebidas alcohólicas. No debían de beber nada de eso, ¿no? Tampoco deberían de tener contacto con cosas inmundas. Para los judíos, pues había muchos alimentos que eran inmundos. El cerdo, por ejemplo, para ellos era inmundo. No debían de tener contacto pues, con estos alimentos inmundos, ni tampoco con nada que fuera inmundo, como tocar a los muertos, por ejemplo. Eso también era inmundo para ellos, ¿no? Ahora, hay algo interesante porque esto no es específico de Sansón. Esto se da en muchas partes de la Biblia, pero hay algo interesante con Sansón, que se da en pocas ocasiones. Y es que va a ser nazareo desde su nacimiento y según el versículo 7, hasta su muerte. Es decir, este niño va a tener esa responsabilidad, que va a estar consagrado, dedicado a Dios de por vida, de forma vitalicia, toda su vida. Y esto no era frecuente. Aunque vemos en la Biblia personas que sí tienen esta responsabilidad, como puede ser Juan el Bautista, como puede ser Samuel, pero no era lo frecuente. Lo más frecuente es que tú te hicieras nazareo por un tiempo, pero no por toda la vida. Sin embargo, vemos que esta responsabilidad es de por vida. Entonces no debía de beber sidra ni cosas inmundas. Y es muy interesante lo que dice el versículo 5. Al final, dice, él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Interesante, porque no dice, él salvará a Israel de manos de los filisteos. No, comenzará a salvar. El ángel sabía lo que iba a ocurrir. Más o menos sabemos la historia de Sansón.
muchas capacidades, pero luego falló. Y sabemos que no terminó bien. Por tanto, el ángel está diciendo la verdad. Él comenzará a salvar a Israel de los filisteos, ¿no? Muy bien. Pues seguimos adelante. Versículo 6. Y la mujer fue y se lo dijo a su marido, a Manoa, diciendo, un hombre de Dios vino a mí, y su aspecto era como el aspecto del ángel de Dios. Muy imponente, en otras versiones dice terrible, es decir, que aquello imponía a aquel ángel, ¿no? No era alguien que pasara desapercibido. Aquello imponía. Yo no le pregunté de dónde venía, ni él me hizo saber su nombre. Pero él me dijo, y prácticamente le repite lo que hemos visto en los versículos anteriores, ¿no? Que no debía de comer cosas inmundas, ni de beber nada hasta que naciera el niño, ¿no? Y que sería, pues estaría dedicado a Dios desde su nacimiento hasta su muerte. Muy bien, pues hemos visto la segunda necesidad que vemos en este texto. La primera es que necesitaban un libertador y la segunda es que este libertador pues va a venir a través de un matrimonio que ella era estéril, ¿no? Muy bien, pues nos vamos al versículo 8. Y dice el versículo 8, entonces Manoa imploró al Señor. Es decir, el marido pues implora al Señor. El marido no había visto todavía al ángel. Era lo que le había contado la mujer, ¿no? Pero él no lo había visto. ¿Se lo creería o no se lo creería? A ver, el texto no habla de eso. No habla si se lo creía lo que le contaba la mujer o no se lo creía. Pero implora al Señor y le dice, te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros, para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño. En cierta forma eso es una oración que todo cristiano hace, ¿no? ¿Qué hago yo cuando te llega la paternidad, ¿no? ¿Qué hago yo ahora, no? Yo me acuerdo cuando nació Alejandro, que era muy pequeñín. Me acuerdo que me lo dieron, mi mujer estaba en el paritorio y me lo dieron a mí vestidito, él nació en diciembre, hoy es su cumpleaños. Él nació en diciembre, lo cogí, yo soy enfermero, pero yo de bebé no estoy muy puesto, la verdad. Me he dedicado a otras cosas más que a los bebés. Mi duda era si el niño tenía todas las cosas que tiene que tener un niño. Entonces lo que hice fue, ¿vendrá con todos los dedos de los pies? Entonces estaba allí y empecé a quitarle el patuco, ¿no? El calcetín, el patuco. Y vino una enfermera que me pilló quitándole el patuco con el frío que hacía y no te imaginas lo que me lió. Digo, bueno, ya miraré a ver si el niño viene completo. De alguna manera todos nos hacemos esa pregunta. Bueno, ¿y cómo voy a criar yo esto cuando yo nadie me ha enseñado esto, ¿no? Manoa se hace esa pregunta, ¿no? Que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño. Entonces se lo pide a Dios, ¿no? Y dice el versículo 9, y Dios escuchó la voz de Manoa, y el ángel de Dios vino otra vez cuando la mujer estaba sentada en el campo, y pues nada, otra vez pues le cuenta lo que tenía que hacer, ¿no? ¿Cómo tenía que vivir el niño? Realmente el ángel no le dice cómo tiene que criar al niño. Realmente no le responde a la pregunta que formula Manoa. Lo que le viene a decir el ángel es que tu esposa, pues lo mismo que dijo antes, se abstenga de comer el producto de la vid, que no coma uvas, que se aparte cosas inmundas y todo este tipo de cosas que ya hemos dicho. Pero no le responde, ¿no? Es interesante porque aquí vemos la tercera necesidad del texto. Manoa tiene una gran inquietud sobre cómo criar a ese niño. Y ora a Dios. Le pide a Dios, ¿no? Ayuda. Y el Señor responde. Ahora, lo que es interesante es que realmente no responde a su pregunta. ¿Y por qué no responde? Bueno, en parte no responde porque no era necesario responderla.
porque ya se sabía cómo se debía de criar a un niño nazareo. Pues prácticamente igual que lo que le dijo a la madre. El niño debería de mantenerse sin tocar cosas inmundas, sin beber vino, sin cortarse el pelo y demás, ¿no? Realmente no le responde, ¿no? Muy bien. Pues continuamos. Versículo 15. Entonces Manoah dijo al ángel del Señor: permítenos detenerte y prepararte un cabrito. Es decir, Manoah era una persona hospitalaria, también las normas judías pues se daban a ello para prepararle pues algo de comer, ¿no? Un cabrito. Y el ángel del Señor respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu alimento. Mas si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor. Es decir, el ángel realmente no necesita comer. El ángel no necesita comer, ni tampoco va a pararse a comer, ¿no? Y lo que vemos es que le dice: mira, no me lo ofrezcas a mí, ofréceselo al Señor. Y se lo ofrece Manoah al Señor, ¿no? Lo que continúa en los versículos en adelante es que ven algo sobrenatural. Porque cuando están ofreciendo el holocausto, cuando están quemando esa ofrenda del cabrito y cereales, lo están quemando, pues el ángel asciende en los cielos y es como si con el humo del fuego subiera hacia los cielos. ¿Qué les pasa a los padres? Pues evidentemente se quedan impactados, completamente impactados, ¿no? De forma que nos vamos al versículo 21 y dice: y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer, es decir, ya no se apareció más. Se apareció en esa ocasión, pero ya no se apareció más. Pero cuando Manoah vio aquel milagro, dijo: este es el ángel del Señor. Pero fijaos, y Manoah dijo a su mujer: ciertamente moriremos. ¿Por qué? Porque hemos visto a Dios. Ahora está muy interesante. Ven al ángel y lo identifican con Dios. ¿Quién es este ángel? Bueno, los teólogos no se ponen de acuerdo con esto, ¿no? Hay distintas hipótesis, ¿no? Ahora, es interesante lo que dice este texto, porque en este texto el ángel es identificado por Manoah y por su esposa como si fuera Dios, como si fuera el mismo Dios. Desde luego provenía de Dios. Eso está claro, lo deja claro el texto. Y tenía un mensaje claro. Y la importancia no estaba tanto en quién era el ángel como el mensaje que traía ese ángel. Y el mensaje era que iba a nacer un niño y que debía de mantenerse con el voto de Nazareo. Y lo interesante es que implicaba una responsabilidad. Implicaba una responsabilidad para los padres, cuando le dice a la madre que tiene que mantenerse igual que el niño hasta que nazca, pero implicaba también una responsabilidad para el niño, una responsabilidad de por vida. Es interesante porque luego nos vamos a Juan y dice Juan: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Padre Él le ha dado a conocer. ¿No? Es muy posible que esto fuera una cristofanía, una aparición de Cristo preencarnado. Porque se identifica con el mismo Dios. Y porque nadie ha visto a Dios, sino Cristo Él le ha dado a conocer. Y no es el único sitio donde aparece, sino que aparece en otros lugares. Por tanto, vemos que le da una gran responsabilidad, ¿no? Muy bien. ¿Qué le falta a una gran responsabilidad? Pues un gran poder. Muy bien. La mujer responde: bueno, no vamos a morir porque si realmente Dios hubiera querido matarnos, ¿para qué habría hecho todo esto? No tiene ningún sentido matarnos ahora cuando nos ha dicho va a venir un hijo y lo que tenemos que hacer, ¿no? Y es así. El Señor no los mata, ¿no? Y termina el capítulo con el versículo 24 y ahora vemos lo que nos falta. Ya tenemos la gran responsabilidad.
el voto de Nazareo de por vida. Pero ahora nos viene el gran poder, ¿no? Y dice el versículo 24, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, en Mahanedán, entre Zora y Estaol. Y sabemos cuál es el gran poder. El Espíritu del Señor va sobre el niño y el gran poder es que tiene fuerza. Que tiene fuerza. Ahora, una pregunta. ¿A quién no le gustaría tener fuerza? ¿No? Decía no hacía mucho un político, hablando sobre el tema catalán y toda esta historia que yo no me voy a meter desde luego desde aquí. Decía, cuando se rompen las leyes, al final impera la ley del más fuerte. ¿No? Hemos visto hace un mes así los atentados de Jerusalén. De Jerusalén, no, en Israel. ¿Qué ley impera ahí? Impera la ley del más fuerte. Cuando nos vamos a la Ucrania, a Europa del Norte, y vemos los distintos conflictos que están teniendo, ¿qué ley impera? Impera la ley del más fuerte. Si el pueblo de Israel quería un libertador, ¿qué pediría? Si tú desearas un líder, ¿qué pedirías? Que sea fuerte. El caso de Sansón es prácticamente una excepción. Se le presenta a Dios y le dice, ¿qué quiere? Y él, en vez de pedir sabiduría, pide por el más fuerte. Cuando nos vamos a las películas de Marvel, ¿quién gana? El más fuerte. Queremos un libertador. Y seguro que el pueblo de Israel estaba loco de contento con Sansón. Era el más fuerte. Y es interesante porque Sansón tenía un potencial como posiblemente ningún otro. Fijaos, ya lo hemos leído, ¿no? Tenía factores individuales para llegar a ser un gran libertador. Tenía fuerza, tenía el Espíritu Santo que le acompañaba. Podía imponer su ley llegados al extremo. Al final el que ganaba era él. Tenía factores familiares que eran envidiables. Tenían una familia que se preocupaba por él. Había sido un niño muy deseado. Sus padres eran personas de oración que habían pedido por ese niño, por cómo educarlo, por cómo criarlo. Su familia había buscado a Dios en los momentos difíciles. Se había criado en buenas condiciones con una familia que buscaba de forma continua al Señor. Su familia tenía respeto y temor por el Señor. Cuando ven al ángel del Señor, la mujer dice, es un hombre, un ángel muy terrible, muy... Cuando lo ven ascender, pues caen al suelo diciendo, hemos visto a Dios. Tenían temor de Dios. Y además presentaban ofrendas a Dios. Es decir, no eran unos cristianos teóricos que cuando llega la hora de hacer cosas no hacen. No, ellos, si había que presentar un cabrito, una ofrenda, ellos presentaban ofrenda a Dios. Tenían unos padres envidiables. Tenía fuerza, tenía el Espíritu Santo, tenía una familia que lo apoyaba. Ahora yo me pregunto, ¿y cómo sería aceptado Sansón en su comunidad, en la tribu de Dan, en todo Israel? Un hombre que tenía una fuerza sin igual, que estaba siendo oprimido el pueblo por los filisteos y él podría librarlos de los filisteos. Pues seguro como agua de mayo, ¿no?
Sería recibido como un gran libertador, como la persona que estábamos deseando que viniera. Y yo me pregunto, ¿pensarían, ¿es este el que tiene que venir, el que aplastará la cabeza de la serpiente? ¿Esta es la promesa? Esta es la promesa que se le hizo a Abraham, esta es la promesa que se le hizo a Jacob, a Isaac, la promesa que se le hizo a Moisés, la promesa que se le hace a Josué. ¿Es este el que tiene que venir? Desde luego, factores para hacerlo tiene. Capacidad no le falta, ¿no? El potencial humano es la capacidad que tienen las personas para luchar y cumplir sus objetivos. ¿Qué potencial tenía Sansón? ¿Qué capacidad para cumplir sus objetivos tenía? Una capacidad enorme. Ahora, lo interesante es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Lo interesante es que Sansón, a partir del capítulo 14, ¿sabes lo que hace? Como el resto del pueblo, como bien le parecía. Hizo lo que le dio la real gana. ¿Cumplió con el voto de Nazareo? No. Comió lo que le apetecía, tocaba a lo que le parecía. ¿Cumplió con lo que sus padres le dijeron? No. Le dijeron que se olvidara de una mujer filistea y se empecinó con esa mujer filistea. ¿Tuvo en cuenta algo? No. ¿Qué responsabilidad cumplió? Se olvidó completamente. Ahora el poder sí lo aprovechó. El poder sí. La responsabilidad no. Eso pesa más. ¿No? Y creo que para nosotros aquí hay una gran aplicación. ¿Por qué? Porque el Señor de alguna manera dice en 1 Corintios que todos tenemos dones, que todos tenemos capacidades. No somos ninguno iguales, no solo en nuestras huellas dactilares, sino cada uno de nosotros tiene distintas capacidades, que son distintas unos a otros. A veces nos gustaría tener las capacidades de otros, pero el Señor, en su soberanía, como nos ha hecho, nos ha dado ciertas capacidades individuales a cada uno. Y también nos da responsabilidades. Y la pregunta que me gustaría hacer hoy es, ¿y cómo cumplimos con nuestras capacidades, con nuestras responsabilidades y con el poder que Dios nos ha dado en nuestra vida? Queremos ser ricos, pero queremos trabajar. Hay una canción que habla de esto. Queremos una familia, pero queremos ocuparnos de ella. Queremos dedicarle tiempo a nuestra familia. Queremos un buen trabajo, pero queremos prepararlo. Queremos estudiar. Queremos una buena jubilación, que está tranquilito. ¿Y a qué vamos a dedicar el tiempo? Queremos ser respetados, pero respetamos. Queremos ser amados, pero amamos. Queremos ser importantes, ser relevantes. En términos bíblicos queremos la gloria, pero queremos humillarnos. Queremos ser perdonados, pero queremos perdonar. Queremos seguir a Jesús, pero queremos ir a la cruz. Sería una buena reflexión para cada uno de nosotros, para que nos hagamos un análisis a nosotros mismos, para que veamos las capacidades que Dios nos ha dado de forma gratuita, para que pensemos de qué forma las estamos utilizando. Si es para nosotros mismos, como hacía Sansón, o es para su gloria.
Pero hay otro aspecto interesante en este texto. Sansón se queda corto. Al final le sacan los ojos, en fin, algo muy desagradable. Al final mata matando. Termina con unos pocos de miles de filisteos destruyendo un templo en el que lo habían puesto. Mata matando. No es un buen ejemplo. Ahora, fue salvo. ¿Y por qué sabéis que fue salvo? Porque lo dice Hebreos 11. Por su fe fue salvo. A pesar de todo, fue salvo. Fue un libertador venido a poco, que se quedó corto. Era necesario otro. Esta esperanza no dio buenos frutos, no llegó a término. Hay similitudes entre Sansón y Jesús. No sé si os habéis dado cuenta en algunos versículos, pero por ejemplo, cuando el ángel anuncia tanto a la madre de Sansón como a María que están embarazadas, le dice a Sansón, a la madre de Sansón le dice, él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Dice en Lucas 1:31, que se presenta precisamente un ángel también. Le dice a María, y he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Es decir, un ángel le anuncia a las dos ese embarazo milagroso. Pero lo interesante es que los padres no se enteran en los dos casos. Y tiene que volver otra vez el ángel a explicarle a los dos lo que está pasando. Nos enteramos un poco más tarde de las cosas. Pero lo que sí es igual en las dos situaciones son el deseo de liberación del pueblo. Cuando nos encontramos a Sansón, nos encontramos un pueblo de Israel oprimido por los filisteos. Cuando nos encontramos a Jesús, nos encontramos un pueblo de Israel oprimido por los romanos. Ahora, la obra de Cristo no alcanza solamente a la liberación de los israelitas de los romanos, sino que alcanza a cada ser humano. Porque sabemos que su sacrificio en la cruz nos libera a todos los que le recibimos. También hay diferencias entre Sansón y Jesús. Sansón no dejó una regla por incumplir. No cumplió ni una. Cristo las cumplió todas. Sansón utilizó su capacidad para su propio bien, para su propio beneficio. Cristo se sacrificó por todos. Sansón menospreció su responsabilidad. Cristo llevó a cabo la obra que el Padre le había dado. Esta es la obra que hizo Cristo por nosotros.